¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Oiga, pues cierro este día con la siguiente información que tiene que ver con los Estados Unidos. En la tarde le comentábamos esta postura de Ron Johnson, el embajador de ese país en México, de pedirle a nuestro país, de pedirle a México unidad para enfrentar juntos las amenazas de China. Amenazas que, según él, tienen que ver no solamente con lo comercial, sino con el tema de la seguridad. En un discurso maniqueísta, poco profundo, que lo comentábamos por la tarde, únicamente busca embarrar a México en un problema que ellos mismos generaron y que ahora ya no saben por dónde salirse, porque no tienen la capacidad para enfrentarse a China en ninguno de los ámbitos que pone sobre la mesa el señor Ron Johnson. Obviamente que en el tema bélico Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, pero no saben qué tiene China. Entonces, como no sabe qué tiene China, pues en realidad me parece que ya asegurar esto de manera contundente, pues ya también queda un poco rebasado, ¿no? Aquí el tema es que China no se ha caracterizado. Podemos discutir y debatir, como decía en la tarde, todo el tema de la metodología, el método, la política económica de China, pero no se ha basado en la guerra, no se ha basado en el intervencionismo, no se ha basado en el despojo. Esa es la realidad, se ha basado en un desarrollo compartido. Y eso es lo que a Estados Unidos le puede mucho, que en realidad China vino a evidenciar que sí hay otras formas y otras maneras de hacer las cosas y no solamente las que Estados Unidos impuso, incluso normalizó y legitimó ante el planeta entero. Ya hundió a Europa en su tema de Ucrania, ya lo hundió, ¿no? Ahora va por América Latina en el tema de China. Bueno, el propio Europa tuvo que retractarse, igual que Canadá, tuvieron que retractarse de muchos comportamientos que tuvieron con China por apoyar a los Estados Unidos que termina dejándolos solos. Entonces, esto tendría que ser una enseñanza para México, porque sí, entiendo muy bien que México tiene muy pocos márgenes de maniobra frente a este tipo de presiones de los Estados Unidos, pero hay que analizar muchas cosas porque hasta ahora apostarle de esa manera a Estados Unidos, sobre todo en estos momentos, no ha traído nada positivo para nadie que lo haya hecho. La embajada de China ya reaccionó, obviamente, a la postura del embajador norteamericano, ahora sí que está entre embajadas, y lo que dijo la embajada de China es que ser amigo de Estados Unidos es peligroso, dice. Ser enemigo, dice. Corrijo, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo, dicen los chinos, es fatal. Así de claro fue lo que dijo el país asiático a través de su cuenta de X, la embajada de Pekín, aquí en México, dijo, un verdadero amigo no saquea a la fuerza las tierras de sus países aliados, no discrimina a los migrantes, no impone abruptamente aranceles. Le recuerdo que la sede diplomática es representada por Shan Run, y él resaltó que valores como la equidad, respeto, cooperación y ganancia compartida son los que constituyen las relaciones entre los países, haciendo énfasis en que Estados Unidos pues no lo tiene con México, dice. Es la verdad. Los trucos doble cara de pintar cooperación mientras dan puñaladas, pues los amigos mexicanos son totalmente conscientes. Y esta respuesta no es clara y contundente de la embajada china, que fue acompañada con la publicación original de Ronald Johnson, en la que se lee: no solo competimos con China, hoy enfrentamos amenazas a la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria. Se los decía en la tarde. Perdón, el único riesgo de la seguridad alimentaria es México, es la agroindustria norteamericana. Desde biopatógenos hasta cadenas de suministros, los retos han cambiado y debemos enfrentar juntos como aliados estratégicos y principales socios. Aguas, porque China ha empezado a poner freno o ya puso freno a lo que son las exportaciones de minerales raros, que son fundamentales, todo esto para la elaboración, ¿no? De semiconductores, de armamento, de tablets, etcétera, etcétera, etcétera. China tiene el monopolio prácticamente en ese sentido. ¿Por qué? Porque producir este tipo de minerales es muy contaminante y China decidió hacerlo. El resto del mundo se hizo a un lado. Aguas con los Estados Unidos dice hay que competir, porque para Estados Unidos eso es, tú tienes minerales raros, dámelos. O sabes qué, no dámelos.
sacrifica Chiapas, ¿no? Sacrifica Oaxaca. Y ahí, elabóralos, prodúcelos y que se contamine todo. Pero dámelos porque los necesito. No, tú tienes litio, dámelo, no importa lo que pase. Tú tienes petróleo, dámelo. Eso es lo que significa ese tipo de pronunciamientos por parte del señor Ronald Johnson. Ahora, esto no fue lo único que hace Estados Unidos en las presiones, sino que ya Donald Trump, pues prohibió o restringió la entrada de Estados Unidos a ciudadanos de 19 países, es decir, Cuba, Venezuela, Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen. Todos están vetados, Laos, Sierra Leona, Togo, Burundi. Nadie puede ir a los Estados, Unidos, porque bueno, son obviamente pues acusados de patrocinar, dice Estados Unidos, el terrorismo, ¿no? Y bueno, todo esto es motivado incluso por el ataque en Colorado contra manifestantes que pedían la liberación de rehenes israelíes en Gaza. Dijeron que todo fue a causa de un hombre que entró ilegalmente a los Estados Unidos. Ya sabe usted que siempre, perdón que me ría, pero que siempre todos los villanos son de afuera. Ellos nunca hacen nada. No. Y dicen, no hay que permitir que pase lo que está pasando en Europa. No podemos tener migración abierta desde ningún país del cual no podamos verificar y filtrar de manera segura y fiable. Yo nada le recuerdo algo de los Estados Unidos. Los principales actos de terrorismo en su territorio han sido producto de anglosajones o de ciudadanos norteamericanos, perfectamente ubicados, incluso de exmilitares. Entonces, mire, en realidad, em, el actual retorno del fascismo no hace referencia a los movimientos fascistas clásicos, ligados a personajes como Pinochet, Videla, Mussolini, Hitler, todos responsables de genocidios, de crímenes contra la humanidad. Este neofascismo no es una réplica mimética del fascismo clásico. Incluso rehúsan, ¿no?, esta definición. Sus líderes ya no hacen públicamente el saludo nazi, bueno, con excepción de Elon Musk, de Bannon y de Verástegui. Verástegui porque, bueno, es el que copia todo, ¿no? Pero los demás líderes de este punto tampoco van con la cabeza rapada, tampoco traen suásticas en la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque no es buen marketing, punto. No da buena cara a la imagen pública. Esa es la verdad. Hay autores, hay autoras que utilizan el término posfascismo para caracterizarlo, ¿no? En pocas palabras. Pero en realidad me parece que lo más útil es el neofascismo para describir la cara actual de este monstruo y es por dos razones. El prefijo post tiende a sugerir algo que ya está superado o que se pretende superar, y lo cual no es el caso, porque este problema no está superado. El prefijo neo vincula el término con un elemento que caracteriza, que distingue al nuevo fascismo del tradicional. La asunción del neoliberalismo, por ejemplo, en su estructura ideológica. En su novela La peste, Albert Camus dice que esa plaga nunca muere o desaparece para siempre. Puede permanecer dormida durante años hasta que vuelve a aparecer otra vez. La serpiente muda de piel, pero no de veneno. Y el auge actual del neofascismo encabezado por el trompismo es posible porque se levanta sobre un fascismo estructural, un fascismo que ya estaba ahí, que nunca se ha ido. Es una especie de fascismo eterno, ¿no? Así lo definió el maestro Humberto Eco. Un fascismo que solo necesita un momento propicio de crisis, de desencanto cíclico, ¿no? De las siempre desencantables clases medias, reales o aspiracionales, y que suelen formar la base social de todo fascismo. El retorno de esa peste, como la calificaba Camus, esa enfermedad política, con su epicentro marcado por el odio, está corroyendo democracias vulnerables, frágiles, en nombres de la propia democracia y desde el interior de sus propias instituciones. Así llegó el trumpismo al poder. Y así lo hicieron en tiempos anteriores, ¿no? A final de cuentas, Hitler durante mucho tiempo fue un político aceptado, valorado,
que llegó al poder a través, ¿no?, de ciertos apoyos, aunque luego utilizó instituciones democráticas para vaciar el contenido de la propia democracia y acabar imponiendo una auténtica dictadura, en pocas palabras. Mussolini, qué personaje, ¿no?, también instauró una dictadura fascista tras convertirse en presidente del Consejo de Ministros de Italia, sustentado por una coalición de partidos. Pinochet fue aplaudido por Estados Unidos. De hecho, fíjese que el fascismo ha sido un fenómeno muy popular y aceptado en Europa y en Estados Unidos, financiado por la alta burguesía de esos países, con un discurso antipolítica, la complicidad y el blanqueamiento de autoridades, de políticos, de empresarios, de prensa, que acaba consiguiendo conformar un tablero de bandos enfrentados mediante la crispación política y social, que es el terreno en el que mejor se mueve, el de la confrontación, la provocación y, por supuesto, la violencia. Concluyo diciéndole que a comienzos de este siglo XXI se ha asistido a una nueva ola de resurgimiento del neofascismo a nivel global que ha transformado el campo político, utilizando las redes sociales, X, Instagram, ¿no?, TikTok, en fin, todo como forma de una difusión y de una viralización de sus mensajes de odio autoritarios, nacionalistas, xenófobos, que obviamente generan una agenda mediática que se acaba replicando en los medios de comunicación convencionales y en las respuestas políticas. El ejemplo más palpable es América, en donde vemos al ultraderechista, supremacista y misógino Javier Milei como presidente de Argentina, el candidato más votado en agosto del 2023. El Partido Republicano de Chile, encabezado por José Antonio Cast, una formación de extrema derecha que arrasó, ¿no?, en las elecciones al Consejo Constitucional en 2023. El caso, por ejemplo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que perdió las últimas elecciones presidenciales, pero que alcanzó una votación sumamente alta. Y obviamente el caso de Trump, un hombre que es culpado de 34 delitos, pero que llega a la presidencia de la República. Hay otros fenómenos, por supuesto, que han sido claros, ¿no? El caso de Rodrigo Duterte, el caso también de Netanyahu, obviamente, y de otros más, otros personajes más que están involucrados directamente en todo ello. Y veremos hasta dónde llega este grupo. Ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo operan. Lo importante, sin duda alguna, es que la sociedad no olvide quiénes son y no se deje seducir por este fascismo, neofascismo que se va consolidando con esta derechización, ultraderechización, ¿no?, de distintos sectores. Lo vemos en la Unión Europea, lo vemos en Estados Unidos, insisto, y lo vemos, por ejemplo, en países como Italia particularmente, ¿no? El caso de Giorgia Meloni, el caso de Raffaele Fitto, el caso también de Víctor Orbán, obviamente, en Hungría, de Oliver Barely, que también ese es húngaro. En fin, no. Esto que vemos de parte de Trump solamente es eso, un afán neofascista, junto con otros países, de controlar este mundo. Y por eso quieren reventar lo único que les pone enfrente, que es China. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.